Imagina que el hombre que unificó China enloqueció por el miedo a morir. Qin Shi Huang tenía todo: un imperio forjado en sangre y fuego, un ejército de terracota para protegerlo en la muerte. Pero nada pudo protegerlo de su propia paranoia. Mientras su locura lo consumía, ordenó la construcción de un muro que puedes ver desde el espacio y de una tumba envenenada con ríos de mercurio, un secreto tan mortal que enterró vivos a todos los que la construyeron. Esta es la historia que no te contaron. El viaje de cómo la obsesión de un hombre, las guerras de 5 grandes dinastías y los secretos de un imperio que se derrumbaba una y otra vez forjaron contra todo pronóstico a la China moderna. Y tú estás a punto de descubrir cómo. El hombre que lo tenía todo, lo perdió todo por el miedo. Qin Shi Huang, el primer emperador, el unificador, el que forjó un imperio a base de sangre y estrategia despiadada, se encontró con un enemigo que no podía conquistar: su propia mortalidad. Su mente, una vez un campo de batalla de tácticas brillantes, se convirtió en una prisión de paranoia. Veía traidores en cada sombra, conspiraciones en cada susurro. Y de ese delirio nacieron los monumentos más icónicos de su locura. Primero, la Gran Muralla, una cicatriz de piedra de más de 20,000 kilómetros, construida con el sudor y la sangre de 1 millón de trabajadores forzados. No era solo un muro contra los nómadas del norte. Era el muro de su psique paranoica, una barrera física contra sus demonios internos. Luego, el ejército de terracota. 8,000 soldados, cada uno único. Generales con armaduras elaboradas, soldados rasos, un ejército congelado en el tiempo. No fue un capricho artístico. Fue la obsesión de un hombre por llevar su poder más allá de la muerte. Era su ejército de la vida, recreado en barro para la eternidad. Pero su obsesión más profunda fue la más mortal: la búsqueda de la vida eterna. Qin Shi Huang envió a sus alquimistas a los rincones más remotos del reino, a las montañas más altas, a las islas más lejanas, en una búsqueda desesperada por el elixir de la inmortalidad. Lo que encontraron fue su sentencia de muerte. Sus médicos, aterrados por su furia, le presentaron píldoras de inmortalidad. Lo que no le dijeron es que el ingrediente secreto era cianuro. El hombre que unificó China, el más poderoso de la tierra, fue envenenado lentamente, traicionado por su propio deseo de vivir para siempre, y en su lecho de muerte ordenó su legado final: un mausoleo tan colosal y macabro que superaría cualquier tumba en la historia. Un palacio subterráneo con ríos de mercurio venenoso, una réplica tóxica de su imperio. Y para guardar el secreto, un silencio forjado en sangre. Mandó a enterrar vivos a los arquitectos, a los constructores, a todos los que conocían la ubicación. Un acto de paranoia absoluta para esconder su tumba del mundo para siempre. Pero este imperio, construido sobre el miedo y el terror, no podía sobrevivir a su creador. A su muerte, el gigante de pies de barro se resquebrajó. La dinastía Qin se desmoronó en guerras internas y caos. Y de las cenizas de ese colapso, surgiría una nueva dinastía que aprendería de los errores de Qin y llevaría a China
a una edad de oro sin precedentes. De la tiranía de Qin nació la sabiduría de los Han. Liu Bang, un simple campesino, se alzó desde la rebelión para coronarse emperador. Había aprendido la lección. China no se podía gobernar solo con puños de acero. Se necesitaba filosofía. Así, los Han adoptaron el confucianismo, no como una religión, sino como el manual de operaciones del imperio más grande del planeta. Por primera vez, la estabilidad no dependía del miedo a un hombre, sino de la lealtad a un sistema de valores. Y este sistema funcionó. La agricultura floreció. El comercio explotó. Y entonces ocurrió uno de los momentos más cruciales de la historia humana. Un general Han, buscando aliados en el oeste, abrió accidentalmente una ruta que conectaría el mundo. La ruta de la seda. No era solo una carretera para telas y especias. Era una autopista para ideas, tecnologías y culturas. Por primera vez, China se conectaba con imperios lejanos como Roma. El mundo se hizo pequeño y China se colocó en el centro del mapa global. Fue la era de los inventos revolucionarios. El papel. Un invento que democratizaría el conocimiento para siempre. Y el historiador Sima Qian, quien se atrevió a contar la historia completa, incluyendo las locuras de Qin, asegurando que nadie olvidaría las lecciones del pasado. Los Han demostraron que un imperio no se sostiene con terror, sino con cultura, comercio e ideas. Pero incluso la edad de oro más brillante eventualmente encuentra su ocaso. Tras la caída de los Han, China se sumergió en un abismo de 400 años de fragmentación. Fue un periodo de caos y división, donde parecía que el sueño de un imperio unificado se había desvanecido para siempre. Pero de la oscuridad surgió un destello de esplendor tan intenso que iluminaría al mundo entero. La dinastía Tang. Bajo el emperador Taizong, China no solo se recuperó, sino que se transformó en la civilización más avanzada y próspera de la Tierra. La capital, Chang'an, se convirtió en la ciudad más grande y cosmopolita del mundo, un imán para poetas, artistas y eruditos de toda Asia. Fue la era de la poesía sublime, de la cerámica vidriada que era puro arte, y de la tolerancia religiosa que permitió que el budismo, el taoísmo y el islam florecieran lado a lado. Y luego llegó el gran salto tecnológico. Bajo los Tang y los Song, China se convirtió en la fábrica de inventos del mundo medieval. La pólvora, que cambiaría para siempre el arte de la guerra. La imprenta, que décadas después Gutenberg redescubriría en Europa. El papel moneda, un concepto que revolucionaría la economía global. Y el compás, que abriría los océanos a la exploración. China era sin duda la superpotencia tecnológica del planeta, pero en su apogeo cometieron un error fatal. Los Song, obsesionados con la cultura y el comercio, descuidaron su ejército. Prefirieron pagar a sus vecinos nómadas para que los dejaran en paz, antes que enfrentarlos. Esa decisión los hizo ricos y los hizo vulnerables. Y en el horizonte, desde las estepas del norte, se acercaba una tormenta de acero y fuego que no se podía comprar.
una tormenta llamada los mongoles. La caída fue brutal. Los mongoles de Kublai Khan, con sus arcos compuestos y su guerra relámpago, barrieron a los Song. Para los chinos, comenzó uno de los periodos más oscuros de su historia. Los yuan mongoles los trataron como ciudadanos de segunda clase, despreciando su cultura y explotando su tierra. Pero el espíritu de China no se quebró, esperó y encontró su vengador en un hombre común, Xu Yuanshang, un campesino y monje budista que lideró una rebelión masiva. Su grito de guerra era simple: echar a los extranjeros y restaurar el dominio chino. Así nació la dinastía Ming. Ming significa brillante, y brillante fue su venganza. Expulsaron a los mongoles y comenzaron la gran reconstrucción. Su legado más visible está en Beijing, la ciudad prohibida, un palacio de 9.999 habitaciones, un laberinto de poder construido para aislar al Hijo del Cielo de su propio pueblo. Y la Gran Muralla, que conocemos hoy, es en realidad la muralla Ming. La repararon, la fortificaron y la hicieron el muro defensivo más grande de la historia. Fue una era de orgullo nacional feroz, pero también de paranoia. Temerosos de nuevas invasiones, los Ming se encerraron en sí mismos, prohibieron el comercio exterior y expulsaron a los extranjeros. Fue un error que los llevaría a la ruina. Sin nuevas ideas ni plata del exterior, la economía se estancó. Las hambrunas y las rebeliones campesinas asolaron el imperio, y en el norte un nuevo poder observaba y esperaba su momento. Los manchúes, cuando los rebeldes campesinos tomaron Beijing y el último emperador Ming se suicidó, los manchúes cruzaron la Gran Muralla, no como salvadores, sino como nuevos conquistadores. Prometieron restaurar el orden y se quedaron para gobernar. Los Qing manchúes fueron astutos. En lugar de destruir la cultura china, se vistieron con ella. Adoptaron el confucianismo, usaron la burocracia Ming y se presentaron como los legítimos herederos del mandato del cielo. Bajo los grandes emperadores Kangxi y Qianlong, China se expandió hasta su máxima extensión territorial. Fue una era de estabilidad y prosperidad. Pero era una fachada, porque bajo la superficie, el imperio se pudría. La corrupción de la corte Qing era una enfermedad incurable. Una élite parasitaria, obsesionada con el lujo y ajena a un mundo que cambiaba a toda velocidad. Y el mundo exterior llegó, con cañones. Las potencias occidentales, hambrientas de mercados, forzaron a China a firmar los tratados desiguales. Eran acuerdos diseñados para humillar y saquear. Hong Kong fue arrancado, Taiwán también. El golpe final vino de dentro, la rebelión Taiping, un conflicto tan sangriento que puede que sea la guerra más mortífera en la historia de la humanidad. Entre 20 y 30 millones de muertos. Fue una carnicería bíblica que dejó el corazón de China hecho trizas. Para 1911, el imperio era un cadáver que aún respiraba. La corrupción, las humillaciones extranjeras y el descontento popular habían creado una tormenta perfecta. Puyi, el último emperador, un niño,
subió al trono de un imperio que ya no existía. El colapso fue inevitable. En 1912, después de 2000 años de emperadores, China se declaró una república. La dinastía Qing, y con ella todo el sistema imperial, se desvaneció en la historia. Así que este fue el viaje. De las cenizas de la humillación mongol, China forjó un renacimiento obsesionado con una sola idea: nunca más ser débil. Una lección tallada a fuego en el alma de una nación. Pero esta no fue la única civilización forjada en el yunque de la adversidad. Mientras en China, un imperio se levantaba de sus cenizas, al otro lado del mundo, en las áridas montañas de Grecia, una pequeña ciudad-estado llamada Esparta escribía su propia leyenda de acero y sacrificio. ¿Cómo un puñado de hombres creó una máquina de guerra tan perfecta y despiadada que logró desafiar a imperios inmensamente más grandes y sobrevivir? Esta historia continúa. Suscríbete a Eco de la Historia y asegura tu lugar en nuestro próximo viaje. El pasado te está esperando.